Buen día, profesor Adolfo Tantaleán y compañeros del curso Globalización y Realidad Nacional. Somos el grupo 2, el cual está integrado por Alexander Acharte, Eduardo Noriega, Gianluca Mancilla, Yosimar Calizaya y quien le habla Rodrigo Quiroga. En este reportaje de Perú Firme y Feliz, les explicaremos sobre la hiperinflación de Alan García Pérez. Empezaremos con la explicación de en qué consiste la hiperinflación. Luego los aspectos de la hiperinflación de Alan García, el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto internacional, el final de la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? La hiperinflación es el aumento muy elevado de los precios y la pérdida del valor de la moneda local, junto a un deterioro del patrimonio monetario del país. Esto se da cuando se aumenta de manera drástica y rápida la cantidad de dinero, pero que no fue adquirida por medio de la venta de bienes y servicios. Si se tiene mayor dinero que no ha sido obtenido por la venta de algún bien o servicio, la inflación se dispara y crea la hiperinflación, puesto que todo aumenta de precio considerablemente. Si se da esta situación, es posible que se destruya la economía del país y con ello la calidad de vida de las personas. En el aspecto político, se fundó la base en Machu Picchu, en la Antártida. La misión con tripulantes e investigadores peruanos fue enviada en el barco Humboldt. Se promueve la ley de la estatización de la banca, lo cual ocasiona la protesta de los financistas y banqueros. La ley de estatización propicia el surgimiento del Movimiento Libertad, agrupación política conservadora, que tiene como líder al escritor y novelista Mario Vargas Llosa. A partir de ahí se inició el derrumbe político del gobierno aprista de García Pérez, porque los bancos peruanos e internacionales y el empresariado perdieron total confianza del gobierno. Para tratar de neutralizar la acción subversiva, fue unificada las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa y también se unificaron las fuerzas policiales, PIP, Guardia Republicana y Guardia Civil, para dar origen a la Policía Nacional del Perú. Pero la subversión creció y puso en evidencia la crisis del Estado peruano. Por otro lado, la deuda externa, según el propio BCR, la deuda del Perú estaba en 15.441 millones de dólares, 67% del PBI. En 1989, la deuda trepa a los 16.581 millones de dólares. Buen día, profesor. En el aspecto económico, la crisis comenzó ya que Alan García estatizó las reservas de dinero del Perú y comenzó a subsidiar dólares. A este dólar se le llamó dólar MUC. Este al ser subsidiado significa que el Estado paga parte del valor de compra. En otras palabras, si el dólar costaba 5 soles, usted solamente pagaría 3 por él y el Estado pagaría el resto. Esto se hizo con la intención de que las empresas compren dólares y las reinviertan, así promoviendo el trabajo. Con esto los salarios de los trabajadores se elevaron, lo que causó que el consumo de los trabajadores sea mayor, y al ser tanto la demanda, esto generó que la industria nacional esté al límite de su capacidad. Por lo que la demanda al subir causa que los precios también lo hagan. Alan García congeló los precios, haciendo que el Estado pague el sobreprecio de los productos. Esto generó que el Estado se quede sin reserva, lo que causó desempleo y que el precio se descongele, por lo que los peruanos tendrían que comprar los precios al precio real. En este momento es que el Estado decide imprimir más dinero, aunque es una verdad sin sonar nada ya que a mayor demanda mayor precio. Este incremento de dinero sin un respaldo ocasionó el proceso de inflación. Esto ocasionó el mismo ciclo, ya que cada vez que el precio subía, el Estado imprimía más dinero y debía aumentar los salarios, lo que genera más demanda y así repitiendo el mismo ciclo. Y así fue como se generó la hiperinflación. Aspecto social. La violencia senderista asolaba a una buena parte del país de 11 víctimas. En 1980 se había subido a 3.588 en 1984 y el estado de emergencia cubría a 4 departamentos del país. Después de haber comenzado con 5 provincias ayacuchanas, la actividad terrorista llevada a cabo por Sendero Luminoso y el MRTA se había iniciado durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero se extendió y se intensificó casi a nivel nacional bajo el gobierno de García. Extensas regiones como la selva,
del Huallaga y casi todas las alturas de los Andes centrales cayeron bajo control de las huestes terroristas. Si bien las provocadoras acciones de Sendero y del MRTA le servían a García para que sus concesiones a las tendencias militaristas pasaran sin mayor costo político. El crecimiento de esas mismas acciones se estaba convirtiendo a su vez en un potencial factor de desgaste para su gobierno, pues revelaría su impotencia frente a la subversión. Gracias. Con respecto al aspecto internacional, Alan García se lo veía como el surgimiento de una estrella política latinoamericana. Todo esto debido a diferentes propuestas que tuvo a lo largo de su gobierno. Una de estas frente a la deuda externa, donde proponía que solo el 10% de las exportaciones irían destinados al pago de esta. Esto haciéndole frente al sistema monetario internacional y además acusándolo de tener políticas endeudoras que favorecían al sistema financiero internacional. Todo esto frente a la Junta General en el que se realizó en el seno de la ONU. Lo que en realidad buscaba era tener un liderazgo frente a los países no alineados o tercermundistas, que también se veían muy afectados por el pago de esta deuda externa. Sin embargo, no resultó y el Perú quedó aislado, pero aún así se le da el reconocimiento a este político. Final de la hiperinflación. Al terminar el mandato de García, el nuevo presidente Alberto Fujimori inició un programa neoliberal para la reinserción del Perú en el sistema financiero mundial. Siendo ministro de Economía Carlos Hurtado Miller, el 8 de agosto de 1990 se aplicó el llamado Fujishock, eliminando los subsidios estatales y sincerando los precios de diversos bienes de consumo. Además, se bajaron los aranceles para promover las importaciones. Se inició un programa de privatización de las empresas públicas, incentivó el cese de los trabajadores estatales y ordenó el congelamiento de salarios. También se mejoró el sistema de recaudación tributaria a través de la SUNAT y se implantó el INTI. Como resultado de las reformas estructurales, el Perú redujo notablemente su índice inflacionario. Fue declarado país elegible y obtuvo nuevos créditos del Banco Interamericano.